dicho esto, os voy a leer una palabra del Señor, que a lo mejor algunos de los que están aquí no han escuchado nunca, pero que sepáis que está en la Biblia, ahora lo veréis, y es una de las historias más asombrosas que puede leer y escuchar un ser humano. Y también, digo porque estamos en España, cuando era pequeño a mí me regalaban mucho un TVO que eran Mortadelo y Filemón. ¿Sí? Eran cómicos, todavía hoy se hacen películas. Pero, aunque voy a hablar de Filemón, que sepáis de que esto va en serio. ¿Sí? Porque no es el de Mortadelo y Filemón, es el Filemón que está en la Biblia. Así que nos vamos a la carta de Filemón, Teo, y voy a leer a partir del verso 8. Escuchad con atención y yo trataré después de poneros en contexto y que podáis ver de qué estamos hablando, qué está pasando. Filemón, esa va a costar, hermanos, algunos a esos les va a costar, algunos hoy, Filemón, va a costar. Ahí está la Carmensa con todo su listín telefónico buscando, tiene letritas en todos los lados. Y ahí también va ya, ahí también va. Les vamos a esperar. Asistencia, por favor. Asistencia. Si tengan libertad cuando vean que una persona tiene dificultad para encontrar, estamos para eso. Es para que vean que no les estamos engañando y que está en la Biblia. ¿Está bien escondido? Es una paginita, no hay más, es una página. Es una página asombrosa. Ahora sí, ya todos juntos. ¿Sí? Verso 8, por lo cual está hablando el apóstol Pablo desde la cárcel. Está escribiendo una carta con su mano. Él tenía muchos problemas en la vista. Cuando escribía, tenía que escribir con letras mayúsculas porque le costaba hasta ver lo que escribía. Y normalmente Pablo tenía un amanuense a su lado. Es decir, Pablo tenía una persona a la que él dictaba y esa persona escribía. Pero Pablo esta vez, quizá la única, parece que escribe una carta de su mano. Imaginaros qué debe ser. Así que empiezo. Por lo cual, verso 8, tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Y yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano y yo lo pagaré, por no decirte que aun tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia,
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Mirar, en una ciudad que se llamaba Colosas, había un hombre muy rico que se convirtió al Señor. El nombre, Filemón, de esta persona, Filemón. Era muy rico, tenía una gran casa, y en aquel tiempo había esclavos. Onésimo era uno de los esclavos que tenía este hombre cristiano llamado Filemón en su casa. Filemón se había convertido al Señor porque escuchó predicar al apóstol Pablo. Así que Pablo era como un padre espiritual para Filemón. Por eso le habla como le habla. Te tengo confianza, sé que harás aún más de lo que te pido, confío en tu obediencia, y aunque tengo autoridad, soy apóstol, yo te he presentado al Señor, no te exijo nada, no te impongo nada. Ahí te lo dejo. Bien, entonces, resulta que Pablo, cuando escribe esto, está en la cárcel en Roma. Y Filemón, que está en Colosas, unos 1400 kilómetros, Colosas, Roma, tiene a un criado que es un esclavo y que se llama Onésimo. Y Onésimo parece ser, porque le dice, si algo te robó o si algo se llevó o si... Parece ser que Onésimo... ¿Entendéis? Le robó, le quitó algo a su amo. ¿Y qué hizo? Se escapó, huyó. Y según la mente de Onésimo dijo, soy esclavo, un esclavo es digno de muerte, sentencia de muerte si le pillan. Si lo agarraban les ponían a marca de fuego una F clavada en la frente, en el mejor de los casos quería decir fugitivus, el fugitivo. Y los esclavos en aquel tiempo, pues mis hermanos, había animales que eran tratados mejor que un esclavo. Hacían barbaridades con los esclavos. Pero bueno, Filemón dijo, me voy a Roma, Onésimo dice, me voy a Roma, porque en Roma están viviendo allí casi 1,5 millones de personas, en aquel tiempo es una barbaridad, y según yo entiendo por allí, como es tan grande y hay tanta gente, por aquellos barrios yo me puedo colar mejor y va a ser mucho más difícil que me encuentren. ¿Situados todos? Bueno, ¿por qué Dios elige a un esclavo que huye por una deuda que tiene con su buen amo? ¿Por qué Dios elige a un esclavo que huye para esconderse por una deuda que tiene de su buen amo? ¿Por qué? Pues mirar, mis hermanos, porque no entendáis mal, es que Dios no tiene otra cosa para elegir. ¿Cómo? Pero si yo no soy esclavo, hombre. ¿Todos eran esclavos en aquel momento? Sí, mirar. Esto es la lectura de las frases de la Biblia, pero lo que decimos siempre, si lo que leemos va sin la luz del Espíritu Santo, nunca veremos lo que está en el fondo. Si el Hijo no os libertare, nosotros no tenemos nada que hacer. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, y también dice Jesús, y conoceréis la verdad. Claro, uno dice, ¿libres de qué? Porque la gente hoy entra en la iglesia y no va con cadenas. Pero la palabra no ha cambiado. A todo aquel que no conoce al Señor, el Señor le sigue diciendo, si me conoces, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Entonces, aunque no somos Onésimo, ni estamos en aquel tiempo, ni vamos con cadenas, los seres humanos somos esclavos. ¿De qué? Eso es lo que la verdad nos cuenta, del pecado. Y como sabemos que somos esclavos del pecado, dice la Biblia que huye el impío aunque nadie le persiga.
¿No habéis tenido la sensación en vuestra vida, todavía la tenemos hoy, de que siempre parece que nos persiguen? ¿Que no encontramos descanso? ¿Que no encontramos la paz en nada ni en nadie? ¿Que parece que con el trabajo la temporada me ha ido bien y ahora sí, pero que el trabajo no acaba de saciar aquello? ¿Que el dinero no acaba de llenar aquel tanque? ¿Que el matrimonio no acaba de llenar el tanque? ¿Que mis hijos tampoco acaban de llenar el tanque? Porque el tanque solo se puede llenar con el Espíritu de Dios. Entonces, Onésimo es un esclavo. Y yo también soy un esclavo. ¿De qué? Del pecado. Por eso el Señor Jesucristo, en la cruz, muere por mis pecados. ¿Sí? ¿Y por qué va huyendo Onésimo? Porque el pecador nunca tiene la conciencia tranquila. Hasta que no sea justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y por qué huye? Porque necesita esconderse. ¿Sabéis qué pasó en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron? El Señor dijo, ¿dónde estás tú? Dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Qué cosa, no? Tuve miedo, huí y me escondí. ¿De qué tenemos miedo? No te lo pierdas. De que Dios es un buen amo. ¿De qué tenemos miedo? De que sabemos que tenemos una deuda con Dios. De que sabemos que tenemos una deuda pendiente con la justicia de Dios. Es el Evangelio esto, mis hermanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es verdad que una persona tiene más satisfacción cuando tiene a Dios en su vida. Es verdad que una persona tiene la llenura del Espíritu Santo cuando realmente Dios está en su vida. Pero mis hermanos, el problema del ser humano no es que tiene un vacío en el corazón primeramente. El problema del ser humano es un problema de justicia. Y como no hay justicia, no puede haber paz. Y como no hay paz, hay guerra. Y como hay guerra, siempre vamos huyendo detrás o delante de las bombas. Donde no hay justicia, no puede haber paz. El Evangelio establece la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? De que tú eres un pecador que has huido de la casa de tu padre, estás buscando dónde esconderte en este mundo, y todo lo que haces en este mundo es cubrirte con hojas de higuera. Estás desnudo, eres un pobre, un desventurado, un miserable, desnudo y ciego, y hasta que la gracia de Dios no llegue a nuestros corazones, el impío seguirá huyendo aunque nadie le persiga, porque la persecución está aquí dentro. Nuestra conciencia no puede quedar satisfecha hasta que no volvamos a la fuente de la que hemos salido. Y por si fuera poco, Onésimo, que se escapa, llega a Roma, no sé cómo acaba en la prisión, y en la prisión se encuentra, en aquel tiempo, a 1500 kilómetros de su casa, acaba en Roma, donde él dijo, aquí estaré bien, acaba en Roma en la prisión, y en la prisión se encuentra con el pastor de su dueño. ¿Os habéis encontrado alguna vez en otro país a un amigo? ¿Os habéis encontrado alguna vez en algún aeropuerto de otro país algún conocido? Yo sí. Y uno se queda, que lo estás viendo y aunque lo ves, el cuerpo todavía no reacciona porque el agua no llega al tanque. Y dices, no puede ser. No puede ser. 6.000 personas, millones de personas en el mundo. Pues ponte 2000 años atrás. Y no sé cómo fue la historia, es que no lo sabemos, este es el misterio. Este es el misterio. Se encuentra el pastor de su amo encadenado a un soldado romano
y se da cuenta que aquel que está encadenado, se da cuenta que el pastor, aunque está encadenado, aquel es libre. Y que el que escapó para buscar la libertad está con grandes y pesadas cadenas. No sé ni si Pablo sabe quién es Onésimo, ni si Onésimo se dio cuenta de quién era Pablo. Pero la cuestión es que Onésimo escuchó a Pablo y escuchó que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos y en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Onésimo, en aquella cárcel, con el pastor de su amo también encarcelado, recibió al Señor Jesucristo. ¿Entendéis ahora cuando dice, cuán inescrutables son tus caminos y cuán insondables son tus juicios? ¿Quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién? Y ahora Pablo escribe una carta en la carta redacta la película de todo lo que ha pasado y le da esa carta a Onésimo para que regrese de nuevo a su amo. Y Onésimo se dispone a ir. Otra pregunta. Mis hermanos, ¿vosotros creéis que si Onésimo, el esclavo fugitivo, ahora convertido, si Onésimo, Rebeca, no hubiera cambiado, ¿creéis que él regresaría con una carta de reparación de daños a su antiguo dueño? Aparte, tanto Pablo como Onésimo sabían que Onésimo se estaba jugando la vida al regresar, porque cualquiera que lo pare y le pida los documentos del camión, Onésimo está listo. Porque aunque no lleva la marca, era un fugitivo. Si no estuviera convertido, Jonathan hubiera regresado, se hubiera jugado la vida, cuando encima al salir podía quedarse por Roma. ¿Qué trato de deciros, mis hermanos, de que una persona perdonada, una persona convertida, una persona que de verdad ha sido cambiada, es un reparador? ¿Sabéis que Isaías dice serás llamado reparador de portillos? Restaurador de calzadas. Una persona que ha sido cambiada es una persona que repara sus deudas. Un cristiano cambiado es un cristiano que repara sus deudas. Escuché un amén ahí en el cielo, tranquilos. Tranquilo. Se escuchó en el cielo. Pablo escribe una carta maravillosa, una carta preciosa. Pero Onésimo, tienes que regresar a tu amo. Tienes que volver al punto de partida. A mí, cuando estaba en el hogar de rehabilitación, yo me enamoré del lugar. Yo nunca hubiera salido de allí, pero me decían que ahora la rehabilitación no seguía por el lugar donde estaba, tenía que regresar a mi casa. Y en todo caso, desde mi casa, ya entendería lo que tenía que hacer. Era desde fuera, ahora ya no era desde dentro. Era desde esa libertad. Ahora que estás allá afuera, cuando pase un tiempo, si quieres venir y quieres seguir trabajando en este mundo y con estas personas, ven. Pero desde fuera, no desde dentro. El Evangelio nos devuelve al punto de origen. A reparar primeramente allá
lo que hayamos hecho allí. ¿Me seguís? El Evangelio. Y acordándome de lo que es el Evangelio, mirar, amados, ¿cuántos lugares hay en esta tierra y cuántos programas de rehabilitación habrá en esta tierra? ¿Cuántos? Hoy, gracias a Dios, hay cientos, quizá hay miles. Hablo de rehabilitación para personas caídas, de lo que sea, caídos. Pero nosotros sabemos que solo hay una rehabilitación. Y solo hay una rehabilitación, ¿sabéis cuál es? Cuando Dios cambia el corazón de esa persona. No cuando cambia la conducta. Cuando Dios cambia el corazón de esa persona. El ejemplo del caníbal. Fernando y yo nos vamos a la selva hace 200 años atrás y nos venimos con un caníbal y decimos, mira, Fernando, tú eres historiador, yo soy psicólogo y vamos a hablar aquí a la gente de la obra que hemos hecho con estas personas. El caníbal va con un pelo que le llega hasta los pies, lo vamos a llevar a la barbería, lo vamos a afeitar, le vamos a poner una camisa, una corbata, un pantalón, le vamos a enseñar a sentarse en una mesa, le vamos a enseñar a tener un horario de trabajo. Le vamos a enseñar a que esta es la copa del agua, esta es la copa del vino, este es el cuchillo para el pescado, este es el tenedor para el postre, esta es la cuchara para la sopa, ¿me entendéis? Le vamos a enseñar. Y bueno, y llega el día que decimos, Fernando, llama a la prensa que van a ver lo que hemos hecho aquí. Y viene la prensa y ve la foto del caníbal. Antes, y ve ahora, dice, hey, esta es otra persona, ¿no? ¡Asombro! Míralo, míralo. Nos dice buenos días, buenas tardes, tendremos buen tiempo hoy. Es como come la sopa, pero es como sirve el vino. Pero hay un problemita. Vais a ver. Resulta que ahora viene el camarero con la langosta. Madre mía, cómo lo cuidan, ¿eh? Pero resulta que el caníbal, cuando ve al camarero con la langosta, saca el cuchillo y saca el tenedor y no se come la langosta, se quiere comer al camarero. Un cambio de conducta, un cambio de hábitos, puede que no sea un cambio de corazón. El caníbal, su corazón, ¿qué seguía pidiendo? Carne. Ahora había aprendido a comérsela con cuchillo y tenedor, pero seguía comiendo carne. Entonces, se ríe la Clotilde. Un poco caníbal la Clotilde, me parece, sí. Entonces, cuando Pablo dice, lejos de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, esto sería como, hablando de este cambio de Onésimo, por eso os preguntaba, una persona que no ha sido realmente transformada, si no ha dejado de ser un caníbal, ¿va a volver a su dueño? No, no. Entonces, sabiendo nosotros que en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo transforma los corazones y pone luz donde hay tinieblas, colocando el hacha en la raíz, ¿iremos nosotros con sierras cortando las ramas del mal? ¿Iremos andando por las ramas? ¿Seremos más listos que Dios? Cuando Dios dice que no hay que cortar con sierra la rama, sino que hay que poner el hacha en la raíz, que no se ve. La rama la ves, la conducta la ves, pero el problema no es la rama. Esa rama va al tronco y ese tronco baja, y lo que aguanta ese tronco y esa rama no se ve, es la raíz. Lo mismo pasa en construcción. ¿Cuál es la parte más importante de una casa? La que no se ve. El fundamento.
Dos casas por fuera son iguales, vas a comprar cualquier mes igual. Cuidado, una está sobre la arena, la otra está sobre la roca. No esperes a que vengan los ríos para... No, los ríos van a venir. Mira, ya viene el primer río, lo envían de nuevo para casa. ¿Pero qué lo envían? ¿Para que el río ahogue a Onésimo? No, lo envían para que Onésimo compruebe que cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando cruces por los ríos, yo estaré contigo, gloria a Dios. Cuando el arquitecto hace los puentes, hay un momento que sufre el arquitecto. En el puente colocan 4, 5 y hasta 10 veces más la carga normal que va a resistir cada día. El puente es probado al máximo para destruirlo. No. Sino para que ese puente no destruya las vidas de los que van a pasar por ahí. Para eso. Pero bueno, José María, es que los tiempos han cambiado, hombre. El domingo pasado tuve que predicar de esto en Barcelona y 2 veces lo tuve que predicar. ¿Que no ves que los problemas de hoy no son los de antes? No, y es verdad. Hoy vamos con avión, antes íbamos a pie, ¿eh? Hoy vamos con moto, antes íbamos pues arriba de un carro. Pero no estamos hablando de lo que se ve, estamos hablando del fundamento. No estamos hablando de las ramas, estamos hablando de las raíces. Claro que las cosas han cambiado. Pero te pregunto, ¿y Dios qué ha cambiado? ¡Ay! ¿Y su palabra ha cambiado? Y menos mal, mis hermanos, que Dios no ha cambiado. Porque yo no cambio, hijos de Jacob, por eso no habéis sido destruidos. No son las apariencias. La vida no viene de la ropa que llevas. La vida no viene de lo que ganas cada mes, sea mucho, sea poco. La vida viene del corazón. Y el corazón del ser humano sigue siendo el mismo hoy que el día que Dios puso a Adán en el jardín de Edén. Yo así lo creo. Si Dios no interviene en esa persona, es un caníbal que huye escondiéndose de Dios por causa del pecado. Y Dios no es como que soy el juez, pecador al infierno, sino que Él que tiene todo el derecho de castigarnos, y si nos mandara todos al infierno haría justicia, hace una cosa que está por encima de la justicia. Resulta que Él se pone en mi lugar y Él paga el castigo que yo tengo que pagar. Se llama imputación. Lo que le dice Pablo a Filemón: si algo te debe, pónmelo a mí. Pónmelo a mí y tú pónmelo a mí cuando tú eres lo que eres, porque por la gracia de Dios yo te he predicado a Cristo. Por no recordarte que aún tú mismo te me debes. ¿Vais captando lo que hay aquí? Esto que parece un cuento, nos cuenta el cuento de nuestra vida. Así que esta es nuestra esperanza, que Dios no cambia. Que Dios no cambia. Que Él no ha cambiado el remedio. Que Él no se tiene que adaptar a estos tiempos. Nosotros somos los que nos tenemos que adaptar a su palabra. Esto exige mucha humildad. No yo, sino Él. Por eso os digo, mis hermanos, quien ha experimentado que el Evangelio ha puesto el hacha en la raíz de su persona, puede ir hoy con una sierra cortando las ramas. No podrías. Entonces, le dice Pablo en la carta, dice, por eso se apartó de ti. No le dice que huyó. Mirad Pablo, qué fino, ¿eh? No le dice un prófugo, un sinvergüenza. Dice, quizá por esto, como el que
fue a buscar tabaco, ¿me entendéis? Quizá por esto se apartó de ti por un tiempo, para que cuando volviera le recibieses para siempre. Esto es delicado, pero aunque yo me explico mal, yo sé que vosotros lo vais a entender bien. Mirad, no es que Onésimo lo hizo bien, no es que Onésimo se fue un tiempo porque dijo, así volveré mejor persona hecho. No, no, no. Onésimo lo que hizo, no lo hizo bien, lo hizo mal. Pero Dios, que es grande en misericordia, de ese mal sacó un bien. Mirad, tranquilos, la culpa o la virtud de un acto nunca depende del resultado de ese acto. Yo sé que la mayoría de vosotros más o menos os habéis quedado igual. Pero esto es fuertísimo. Os lo repito otra vez. La culpa o la virtud de un acto nunca dependen del resultado de ese acto. Un ejemplo. ¿Habéis visto alguna vez una noticia, un telediario, una historia, una película? ¿Habéis escuchado de algún accidente de esas personas que están al lado de las vías del tren y que les llaman los cambiaagujas, creo que es la palabra, que le dan así una palanca, bueno, es automático, ¿no? Pero aún así, y ellos le dan a la palanca y el tren viene por aquí, por esta vía, y cuando le doy a la palanca lo desvío para la otra vía, ¿sí? Y en muchos momentos, claro, el tren viene por aquí y yo lo desvío a la otra vía, ¿sabéis? Porque por la misma vía hay un tren que viene de allá. Y chocarían. Si yo, que tengo que mover el cambio de agujas, me despisto y no saco este tren, ¿no, Loli?, de esta vía, ¿qué va a pasar? Se chocan, van a morir personas, eso va a ser un crimen, ¿sí o no? Un crimen. Pero, mis hermanos, si vienen los trenes igual, y en los trenes no había personas, aunque llevaran mercancías, y yo no he hecho lo que tenía que hacer, el crimen es el mismo, aunque no hayan muerto personas. O tienen que ser las personas las que mueran para que se castigue el crimen. ¿Qué fue? ¿Una negligencia si no cambié las vías? ¿Y murieron personas? Sí. ¿Y no pasó nada si hice una negligencia y no murieron personas? No pasó nada. Estuvo bien. La virtud o el defecto de un acto no depende del resultado de ese acto. Hayan habido muertes o no hayan habido muertes. O dicho, no es el resultado lo que tiene que ser castigado, sino el descuido de la persona que estaba allá. ¿Me seguís? ¿Me seguís? Lo que se tiene que castigar no es si hubo o no hubo crimen, sino que ahí en potencia hubo un criminal. Cuando Onésimo dijo, me voy para Roma, Onésimo estaba haciendo todo lo posible para cortarse la cabeza, aunque él no lo sabía. Porque en Roma, a un esclavo fugitivo, por mucho que él pensara, yo ahí me busco la vida, en Roma, solo por parecer sospechoso, estabas muerto. No tenían ni que preguntarte. No tenían ni que llevarte a juicio. Solo que un soldado romano, uno de la calle, dijera, ¿qué? Y tal como respondieras que... Es decir, Onésimo pensó que por aquí me salvo, por aquí hay accidente. El accidente no estaba aquí. El accidente es cuando marchó de casa. El tren venía por mala vía o el tren venía en dirección contraria cuando dejó la casa.
cuando dejó su buen amo, cuando dejó a ese amo que tenía una iglesia en su casa, ¿entendéis? Y no sé cómo, no me preguntes, pero fue Dios el que paró el tren, o fue Dios el que desvió el tren, o fue Dios el que puso una vía donde no la había, porque lo normal para Onésimo es que tal como salió, durara menos que un caramelo a la puerta de un colegio. Escuchadme, muchas veces entre nosotros no hemos comentado esto. Yo un día hice aquella trastada y el Señor me guardó. Yo recuerdo que un día tuve un accidente y Dios guardó mi vida, y siempre hay alguno que afortunadamente dice, mis hermanos, y las que no sabemos. Y las que no sabemos, que Dios ha tenido misericordia con nosotros antes de conocer nosotros a Dios. Nosotros en el cambio de vías estamos listos. Nosotros guardando las agujas, estamos listos, mis hermanos. Porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. A la luz le llamamos tinieblas y a las tinieblas le llamamos luz. A la mentira le decimos verdad y a la verdad le decimos... Y todo el mundo funcionando así, políticos incluidos. Mira cuánto ha cambiado el mundo. Ucrania. Y todos sabemos que en un segundo esto puede petar en cualquier momento. O no lo sabes. Pero como no pasa... ¿No? Bueno, seguimos de gloria en gloria. Pero claro, la persona que Dios tenía preparada, porque a cada uno de los que ha venido al Señor, Dios usó a alguien. ¿O no? ¿O no? Alguien te predicó el Evangelio, entraste a una iglesia, escuchaste la palabra del Señor, alguien te dio un testimonio, estuviste en una casa, un amigo se convirtió. A todos el Evangelio nos ha llegado no con una paloma del cielo, nos ha venido a través de un ser humano. Y ese ser humano, quien lo estableció, fue Dios. Esa persona Dios la tenía preparada para que viniera a tu vida y te diera la palabra de Dios. Y que esa palabra de Dios entrara a tu corazón y que tu corazón ¡fua!, renovado por la palabra de Dios. Pues bueno, Dios había establecido que la única persona de este mundo que podría intervenir para cambiar el corazón de Onésimo era Pablo. Y claro, en el plano a nosotros las cuentas no nos salen. O dices, Pablo está en Roma, Onésimo está en Colosas. Pero aparte Pablo está en prisión. Pablo no puede salir de allí, por lo tanto, este es el que tiene que ir para allá. ¿Me siguen? Bueno, ¿y cómo haremos para enviar a Onésimo a Roma? Tranquilos, el diablo se encarga. Lo que estamos hablando es muy fino, porque parece que estamos diciendo que hay libertad para hacer lo que te da la gana, y te ríes, te estás riendo. ¿El diablo se encarga? ¿Cómo? Sí. Sí. El diablo pone en el corazón de Onésimo que robe. No que el diablo tiene la culpa de que Onésimo robe. Ninguno es tentado de parte de Dios. Puede ser de la carne, del diablo, de su propia naturaleza. Pero el diablo no le pone una pistola en la cabeza. Onésimo roba. No es que yo caí en las drogas porque mi familia, no es que yo hice eso porque la familia desestructurada, no porque es que yo tuve un trauma que veía a mi abuela que se ponía el dedo en la oreja y cuando se ponía el dedo en la oreja eso a mí me traumatizó el ojo y entonces yo adquirí un trauma. Déjate de gaitas, dice el Señor. Tu abuela podía ponerse el dedo en la oreja y el abuelo en el ojo, pero el responsable de tu pecado no es ni tu abuela, ni tu abuelo, ni tus padres, eres tú. Y mientras tú no aceptes tu responsabilidad, no hay nada que hacer.
mientras tú no te reconozcas enfermo, la medicina no la tomarás. Entonces, Pablo está en Roma, pero está preso. Dios ha decidido que Pablo sea la persona que le predique a Onésimo para que Onésimo venga a la luz. Bueno, pues hay que enviar a Onésimo a Roma. ¿Cómo le enviamos? Aquí está el diablo. El diablo pone en el corazón de Onésimo que robe, y Onésimo roba. Como roba, tiene que huir. Se escapa, ¿y a dónde va? A Roma, acaba en la prisión, conoce a Pablo. Y así el enemigo pierde a una de sus armas favoritas y va al arsenal de Dios. Así un hijo de las tinieblas es trasladado al reino de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Os acordáis de esas palabras del Señor, de esa soberanía del Señor? Yo soy Dios y haré lo que yo quiera. Yo soy Dios y en la tierra estableceré mi juicio. Yo soy Dios y mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada para aquello que yo la he enviado. He dicho que este es mío y mío serás tú. ¿Me voy explicando bien? ¿Vais siguiendo bien la historia, cómo se monta? Y os dais cuenta que hablamos de cosas sobrenaturales, porque esto no tiene ni truco, ni trampa, ni cartón. Onésimo no puede decir, no, mira, yo es que tuve que pecar y tuve que robar, porque si no hubiera robado, ¿cómo hubiera conocido el Evangelio? Sin vergüenza. Que tú hayas robado, lo único que manifiestas es lo que eres, un ladrón. Que tú hayas robado, lo único que manifiestas es que eres un esclavo, como yo, ¿de qué? Del pecado. Y lo único que manifiesta que hayas ido a Roma es que Dios es grande en misericordia y muy rico en amor. Y que su palabra se cumple. ¿Sí? Entonces, una palabra de mucho ánimo en esta mañana, clara a través de todo esto. Óyeme, ¿te se marchó alguien de casa? La palabra es viva y eficaz, quiere decir que es práctica. La palabra cumple el propósito para el cual ha sido diseñada. Onésimo marchó de casa de su amo. Oye, ¿se ha marchado algún hijo de casa? ¿Se ha marchado alguna hija? ¿Se ha marchado algún familiar? Pues recuerda que aunque tú no lo veas, Dios lo está viendo. Recuerda que aunque tú no sepas dónde está, Dios sabe dónde está. Y recuerda que puede ser que aunque él no lo sepa, ha marchado porque hay algún Pablo que le está esperando en alguna cárcel para que reciba la palabra del Señor. ¿Os acordáis del hijo pródigo? No valoró lo que tenía en casa. Pero cuando se encontró en medio de los cerdos y no podía ni comer las algarrobas de los cerdos, dijo, volvió en sí. Volvió en sí. El Señor es un asombro, mis hermanos. Tuvo que ir a Roma, tuvo que llegar a la cárcel, tuvo que encontrarse con Pablo y vete a saber si es que conocía a Pablo de antes o no lo conocía. O si Pablo se acordaba de él desde cuando estuvo en casa de Filemón, o no. O imagínate si fue Filemón, ¿y cómo has caído tú aquí? No, pues mira que yo... La verdad, ¿cómo has llegado hasta aquí? Porque normalmente a la cárcel no se llega haciendo ganchillo, ¿no? Ni cocinando para los demás, es difícil llegar a la cárcel así, ¿no? Onésimo, ¿cómo has llegado aquí? Pues mira, yo tenía un muy buen amo, ¿eh? Entonces, sí, y te diré más, en la casa de mi amo, en la casa estaba la iglesia. Y allí escuchábamos la palabra de... ¿Ah, sí? ¿Dónde era eso? En Colosas. Oye, ¿no sería tu amo un tal Filemón, que yo le prediqué el evangelio? El mismo. El mismo.
Y ahora le escribe la carta y Onésimo va de regreso. Y pone, te lo envío para que le recibas para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo. Esto es oro en polvo. Como más que esclavo, como hermano amado. Sabéis que, no en el Evangelio lo dice así, pero muchos de los comentaristas dicen que la ley de oro, cuando se refieren a la máxima ley del Evangelio, la ley de oro, dicen, ¿cuál es la ley de oro, Llorens? Que haz tú a los demás lo que quieres que los demás te hagan a ti. Ahí se resume la ley, el Evangelio, los profetas, todo. Que tú hagas a los demás aquello que quisieras que los demás te hicieran a ti. Entonces, ¿te gustaría ser esclavo de otro hombre? Yo pienso que no. Ni nadie tiene derecho a tener esclavos. Fijaros, Pablo en la carta ni siquiera le dijo, Filemón, no es bueno que un cristiano tenga esclavos. Pero la carta de Pablo a Filemón, esa carta abrió los ojos a Filemón. ¿Sabéis por qué? Porque este es el poder, la ley del Espíritu. Porque Filemón, mientras leía la carta, y vete a saber si mientras leía la carta, Onésimo estaba a la puerta de la calle, diciendo, ya llegué, a ver qué hará ahora este. Si me corta la cabeza, si me mete la F en la frente, si me manda a la cárcel, o me pone a trabajar peor que un animal para que pague todo lo que robé. Mientras Filemón está leyendo la carta, puede pensar, pero si yo he sido un muy buen amo con Onésimo. Pero si yo a Onésimo nunca ni siquiera le traté como un esclavo. Pero el Espíritu Santo le abre los ojos porque le hace decir, has podido ser muy buen amo. Qué bien que nunca le hayas tratado como un esclavo, pero le has tratado como un hermano. Si lo miramos legalmente, parece que el cristianismo se lava las manos con la esclavitud. Pero no se lava las manos. Lo que pasa que tampoco se pilla los dedos. Esta es la sabiduría de Dios. Y no se trata de ser hipócritas ni tibios, sino se trata de encontrar esos principios que no se pueden destruir ni rebatir. Pablo conocía el Antiguo Testamento. Pablo conocía que un siervo era dueño del amo. Y Pablo también sabía por Deuteronomio que a un siervo que su amo lo había tratado mal, el que lo encontraba tampoco tenía la obligación de devolverlo al amo. Pero Pablo dice, yo soy viejo, estoy en cadenas, este hombre aquí me está sirviendo y Dios ha tocado su corazón. Aun yo podría pensar, Filemón, que sepas que aquel esclavo fugitivo que marchó está aquí en Roma conmigo, se ha convertido y me está sirviendo. Y yo pienso que Filemón se habría alegrado, ¿o no? Está sirviendo a mi pastor Pablo. Pero Pablo respeta espiritualmente la ley. ¿Por qué? Porque Pablo dice, si yo me lo quedo, aunque sé que él me diría, quédatelo, el otro no tiene la libertad de hacerme el favor o la bendición, sino que no le queda otra, aunque lo hiciera. Sino que Pablo dice, yo te lo envío. Y si lo quieres devolver, que sea tú y desde tu casa. No te quito la libertad, sino que te pongo todas las lámparas que te iluminen la conciencia. No te coacciono, sino que te muestro un camino más excelente. Gana tu esclavo, no porque lo tratas bien,
Gana a tu esclavo no porque lo tratas diferente como los demás, gánalo porque tu esclavo es tu hermano. Y cuando uno está en el espíritu, esto ocurre en todo el ámbito social, porque el cristianismo nunca tira las leyes civiles por el suelo. ¿Me explicaré? Cada uno según estaba, así quedes en el Señor. El soltero, soltero. El casado con una impía, el casado con un impío. Tal como no conociste al Señor, el esclavo quedes esclavo. ¿Por qué? Porque Dios, mi hermano, a lo que viene a cambiar no es las circunstancias, sino un nuevo hombre. Por eso que ya no hay ni esclavo ni libre. Porque ahora, Filemón va a tratar de una manera al esclavo como nunca lo trató. Y ese esclavo va a amar a su señor como nunca lo amó. Y no es que no hay subordinación, no es que no hay uno que manda y otro que obedece. Pero delante de Dios hay igualdad, hay fraternidad, hay hermandad, hay familia. Y cuando se es familia, se trabaja mucho mejor. Porque no tú trabajas solo para tu amo, sino que sabes que tu amo está puesto por Dios. Y al servir a tu amo es a Dios a quien estás sirviendo. Por lo tanto, si eres cristiano y tienes un amo, tienes el deber de servirle 100 veces mejor. Y si eres tú un amo y tienes cristianos, no porque tengas cristianos les tienes que decir, lo que has hecho mal estaba bien hecho, no pasa nada. ¡No! Pero cuando Pablo le manda esa carta a Filemón y le dice, oye, recíbelo no ya como esclavo, más que esclavo, no le quita la esclavitud, sino que le dice que hay una esclavitud mejor, y es que las personas se encadenen contigo por amor, por gratitud, por respeto, por honra. ¿Dónde estaré yo mejor que aquí? La otra autoridad es la contraria. Estoy aquí por temor al castigo. Estoy aquí por temor de que me echen. Y trabajo y aguanto esto porque no tengo dónde ir. Pero cuando tenga dónde ir, aquí os quedáis todos. ¿Podrá hacer bien ese siervo su trabajo? Pregunto. ¿Podrá estar contento ese amo con su siervo? Es ahí lo que toca el cristianismo. Cuando Dios llega a la casa, cambia todo. Pero que cambie todo no es que ahora el hijo le pasa por encima del padre, sino que el hijo respeta mucho más al padre que antes. Y el padre cuida mucho mejor a su hijo. ¿Me seguís? Toma tiempo aprender esto. Pero el golpe que tuvo que recibir Filemón mientras leía la carta con el esclavo delante, tenía más poder que todo el reglamento civil, que toda la legislación y que todas las leyes juntas. Y esto es lo que nos hace el Señor, mis hermanos. Y esto es lo que hizo Pablo, tanto con Onésimo como con Filemón. Ni los coaccionó, ni los obligó. Los enfrentó delante de Dios con sus conciencias y en la libertad del Espíritu Santo. Haz lo que creas que tengas que hacer. Bueno, termino. Es curioso, termino. Es curioso lo que dice Pablo a Filemón. Estamos hablando del Evangelio todo el rato, ¿eh? Dice, oye, aunque tenga autoridad, aunque soy el patrón de esta obra en la que estás, y te podría decir que lo hagas y se acabó. Fijaros, el amor nunca es más alto que cuando baja. Te lo ruego. Los que quieren imponerse a gritos muestran su debilidad. El maestro que todo el día está gritando en clase y que tiene 400 leyes dentro del aula es un maestro débil. El maestro que tiene autoridad poco necesita gritar y pocas leyes tiene que poner. Porque la autoridad está dentro. No está en un papel. No hagas esto, 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 no hagas esto. Deja eso. Al revés de haz esto, haz esto, haz esto. Y vivirás. Pablo ruega
aunque puede mandar, justamente porque tiene autoridad de Dios, en vez de ser un dictador, en vez de exigir, o en vez de chantajear porque yo lo que hice por ti, dice, te ruego por amor, dice, oye, siendo viejo, siendo abuelillo, y aparte con estas cadenas, compañero, que no veas cómo pesa. Y lo que te pido, no te lo pido para mí, te lo pido para este. Mis hermanos, hoy en la educación, hoy en los colegios, hoy en los institutos y hoy en nuestras casas, estamos tan adelantados que los niños han tomado el lugar de los ancianos. Se honra a los niños, se desprecia a los ancianos. Y así estamos. Y así estamos. Hay que honrar las canas. El ataque es contra la palabra de Dios. El ataque es contra la familia. Antes los abuelos, estaba claro quién eran los abuelos. Hoy, tanta libertad en muchas casas ya hace que nadie sepa ni quién son sus abuelos, porque hay 12 abuelos por cada lado. Porque mi madre estuvo con aquel, pero después estuvo con el otro, y después con el de la moto, y bajó de la moto y se subió al que llevaba el tren. Y mi padre tenía una, tenía otra, y después tenía aquella también. Entonces, bueno, durante el verano tuve unos abuelos, en invierno tuve otros, hace 10 años ya tenía unos, y seguramente para el año que viene me traen otros abuelos ya. Claro, ¿cómo vamos a honrar a los abuelos? ¿A cuáles? ¿Quién dirige la casa? ¿Las canas o los críos? ¿A quién se honra en la casa? ¿A las canas o a los críos? ¿A quién se complace primero en la casa? Pues si se complace a Dios, los primeros que tienen que ser complacidos son los abuelos. Porque cuando los abuelos no son complacidos, seguro que allí hay muchas cosas más que tampoco ya están siendo respetadas. Porque se está faltando a la palabra de Dios. Sí. El máximo respeto no se debe a los niños. No los toques, no les grites, no les prohíbas. Y qué bien que estamos todos, ¿no? Estamos tan bien todos que dentro de un momento ya no podremos ni salir a la calle. Qué bien que estamos todos. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos las gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias porque, como bien dijiste por boca de Alfredo, sigues limpiando nuestros corazones de idolatría y lo haces para tu gloria y lo haces, Señor, para que podamos disfrutar mientras estamos aquí. Señor, honra esta tu casa con tu presencia y con familias que quieran honrar tu palabra. Señor, honra esta tu casa, haciéndonos esclavos por amor de tu persona. Que nunca veamos en la palabra, en la ley, la manera para hacerlos vivos, sino para que podamos ver claramente por tu Espíritu Santo que tu palabra es eterna, Señor, que cielos y tierra pasarán, que tu palabra no tiene que cambiar, que tú no tienes que ir a la moda, porque las modas cambian. Gracias porque tú no cambias, Señor.
Y gracias porque has puesto eternidad en nuestros corazones. Te ruego por los que sigan aquí predicando, compartiendo tu palabra. Te ruego un día más, Señor, por los que no están aquí, por los que un día llegaron, por los que se fueron, por los que quedaron, que tengas de todos amplia misericordia, Señor. Porque todos somos ladrones, fugitivos que andamos huyendo. Gracias por haber venido a nuestro encuentro, Señor. Gracias porque en Onésimo estamos todos. Te rogamos nos acompañes en el resto del día. Amén.